Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Familia, amigos, todas las personas que nos están viendo. Déjenme decirles que ya todo este tiempo que no nos hemos juntado, no nos hemos congregado, les extrañamos mucho y desde aquí pues reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora valoramos esas pequeños detalles cuando nos congregamos, y ahora que no lo podemos hacer por obediencia a nuestras autoridades. En verdad que es una bendición estar en la iglesia, es una bendición poder ver a la gente. Y creo yo que es una de las cosas que tenemos que valorar. Bueno, pues vamos a continuar lo que iniciamos el domingo pasado con el tema: ¿qué enseñanzas dejan las tribulaciones para la iglesia? Y el domingo pasado iniciamos hablando sobre la providencia de Dios. Esta es una doctrina muy importante que quisimos iniciar el domingo pasado para que podamos entender esas enseñanzas que nos dejan las tribulaciones. Bueno, la semana pasada vimos que la providencia de Dios significa que Él sustenta todas las cosas. Nada sucede sin su permiso o sin su voluntad. Las cosas no acontecen sin razón alguna, como por el azar, sino suceden por su consejo y por su voluntad. Entonces, vimos varios versículos de la Biblia. La Biblia contiene mucha enseñanza sobre la providencia de Dios. Hay un versículo en especial que quisiera iniciar. Este versículo lo dio un rey pagano, un rey que Dios tuvo que disciplinarlo, rebajó su orgullo. Y esta definición muy bonita que se me hace, la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 34. Si quieren ir conmigo, Daniel, capítulo 4, versículo 34. Y dice este rey, que la mayoría lo conocemos, el rey Nabucodonosor, y dice el versículo 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Es una definición de este rey que Dios lo llevó a la locura, a estar como un loco, se mojaba, que vivía como un pordiosero. Y después le fue devuelta la razón, y una vez que volvió en sí, entonces pudo reconocer que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas, y que nada sucede. Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Esta doctrina entonces es muy importante entenderla, porque lo que entendamos de esta doctrina, si la tenemos o no la tenemos, entonces definirá y podremos entender cuáles son las causas por las cuales las cosas suceden, sobre todo las tribulaciones. Entonces, ¿por qué es importante entender la providencia de Dios? Entonces, ¿por qué iniciamos hablando sobre este tema? Bueno, es importante porque esta doctrina nos enseña que Dios tiene el control de todo lo que pasa. En primer lugar, por eso es importante, porque nos enseña que nada se le escapa. Hasta el más mínimo detalle, Él sabe todo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Él sabe cuántos cabellos tiene el ser humano. Y cuando la Biblia nos dice esta importante definición del control de Dios, bueno, ¿quién está preocupado por saber cuántos cabellos tiene? Yo al menos no conozco una persona que entre en depresión o que no pueda dormir porque no sabe el número de cabellos que tiene su cabeza. Pero es una manera en que la Biblia nos expresa
que aún en esos detalles que ni nosotros ni siquiera nos fijamos, o al menos consideraríamos que no es importante, pues Dios las sabe. Dios las conoce. Entonces, ese es el nivel en donde Dios sabe, controla todas las cosas y nada se le escapa. Él tiene todo el dominio. Entonces, por eso es importante entender esta doctrina. Y fíjense bien, si Dios no tiene el control de todo lo que pasa, si Dios no domina todo lo que sucede, entonces les pregunto, ¿cómo Él nos puede garantizar lo que Él nos ha prometido? ¿Cómo Dios puede cumplir sus promesas si Él no tiene el dominio de las cosas? Es más, ¿cómo Dios nos puede prometer la salvación si entonces Él depende de lo que otros hagan? De lo que el hombre haga, de lo que las tinieblas hagan. Entonces Él no nos podría asegurar nada. Pero si Dios controla todo, entonces Él puede asegurarnos lo que pasa, todas sus promesas, todas las promesas que encontramos en las Escrituras, entonces sabremos que Él las va a cumplir y que Él no es hombre para que mienta. Él no va a fallar en todas sus palabras. Sus palabras no van a caer a tierra. Entonces esa es nuestra confianza. Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo que la mayoría de la gente conoce, que últimamente se ha citado mucho. Lo he escuchado mucho en predicaciones, en las redes sociales. Pregunto yo, si Dios no tiene el control de todo lo que pasa, ¿cómo Dios nos garantiza el Salmo 91? ¿Cómo Dios nos puede garantizar esta promesa? Muy en especial lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3 que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cómo nos puede entonces cumplir? ¿Cómo Dios puede sostener esa palabra si Dios no tiene el control? ¿Qué acaso le tiene que rogar a Satanás para que se porte bien? ¿Dios está tronándose los dedos para que entonces Él pueda cumplir con sus promesas? No. Satanás en realidad es un patético títere de Dios, que Dios lo utiliza para usar sus fines, sus propósitos. Satanás en realidad no tiene dominio de nada, o no tiene poder, o no tiene el permiso que Dios no le dé. Y aunque a veces pensamos que Satanás se sale con las suyas y cree que él hace su santa voluntad, en realidad Dios mantiene el control aún de Satanás. Y es por eso que Dios mantiene, porque Dios mantiene el control, es porque Él nos puede asegurar lo que nos ha prometido. El Salmo 91, podemos decir que Él puede cuidarnos, que nada nos pasará, que a nuestra diestra caerán 10,000 y 1,000 a nuestra izquierda, pero a nosotros nada pasará. Esa es la importancia de entender la soberanía de Dios, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Pero hay algo muy importante sobre el Salmo 91, porque ahora resulta que todos acudimos al Salmo 91, todos somos cristianos, y ahora sí necesitamos la protección de Dios para que entonces ninguna enfermedad o el COVID-19 no nos va a tocar. Obviamente este salmo, el Salmo 91, se cumple, en primer lugar, dice para los que habitan bajo al abrigo del Altísimo. Si una persona no vive bajo el abrigo del Altísimo, aun cuando vaya a la iglesia, sea una persona que esté involucrada en un ministerio, pero en realidad no tiene una relación con Dios, no vive para Dios, no le interesan las cosas de Dios, y que solamente a veces nos convertimos en oportunistas, porque cuando tenemos necesidad, entonces acudimos a Dios, entonces citamos el Salmo 91 y pensamos que nada nos va a pasar. Esto no es así. En realidad tenemos que entender lo que leemos, y solamente Dios puede garantizar sus promesas bajo ciertas condiciones. Entonces, siempre la Escritura debemos de interpretarla a la luz de las Escrituras, porque a veces malentendemos las Escrituras. Por ejemplo, hay un versículo que se cita, me parece, déjeme ver si lo tengo aquí, el Proverbios 18:21, que nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Yo pregunto, ¿en realidad el cristiano o la gente tiene el poder dentro de su lengua, que lo que dice sucederá? Si decimos que a alguien, cuando pronunciamos muerte, la gente se va a morir, ¿eso es lo que en realidad está diciendo la Biblia? Bueno, ¿cómo asegurarnos si esa es la interpretación correcta? Bueno, tenemos que ir a las Escrituras y buscar otros versículos, otros pasajes que en realidad apoyen lo que nosotros estamos interpretando. Pero si en la Biblia no encontramos un pasaje en donde interprete que en realidad el hombre tiene poder, tenemos un poder creativo para dar vida o para dar muerte, entonces tenemos que creerlo. Pero si en el contexto de toda la Escritura no hay versículos que definan esta interpretación, entonces no tenemos por qué creerla. Por ejemplo, otro ejemplo sería que de repente dice la Biblia que no debemos de juzgar, porque con el mismo juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Entonces, la Biblia en realidad nos enseña que no debemos de juzgar, aun cuando veamos que algo está mal, si sucede algo que no está bien, un pecado en la vida de un hermano, algo que no se está haciendo bien dentro de la iglesia, entonces no debemos de juzgar. El contexto general de la Escritura en realidad nos dice que sí podemos juzgar. Pero es muy importante que no interpretemos solamente un versículo y que lo aislemos de las Escrituras, porque si lo aislamos de las Escrituras, entonces tendremos una interpretación equivocada. Por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aun cuando citamos el Salmo 91, es muy importante que lo entendamos a la luz de las Escrituras, porque si lo aislamos, entonces, si solamente vemos el Salmo 91, entonces, literalmente debemos de entender entonces que nada nos va a pasar, nada nos va a suceder, que ninguna enfermedad va a tocar nuestras vidas, las enfermedades nos van a hacer los mandados, que venga lo que venga, las tribulaciones, los ciclones, los temblores, estamos exentos de cualquier peligro. Pero es muy importante lo que dicen otros versículos y entonces nos da la interpretación correcta. Por ejemplo, dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice, hablando Jesús, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, entonces, ¿el Salmo 91 se cumple o no se cumple? El cristiano está libre de ser perseguido, nadie nos va a tocar, somos inmunes de esa manera. Bueno, a la luz de las Escrituras, el Salmo 91 es verdad, y no estoy hablando para no confiar en el Salmo 91, al revés, tenemos que confiar en el Salmo 91. Está en las Escrituras. Y bíblicamente Dios nos protege en su soberanía de las enfermedades, de las plagas, del COVID-19. No hay poder humano, no hay virus, ni siquiera Satanás nos puede tocar si estamos bajo la cobertura de Dios. Pero a la luz de las Escrituras, la única manera en donde un cristiano, como ha sucedido a lo largo de la historia del cristianismo, la mayoría de los cristianos, estoy hablando de cristianos verdaderos, cristianos que aman a Dios, cristianos santos, la mayoría de los cristianos han muerto por enfermedades, han muerto porque han sido perseguidos, porque los han matado, no han sido inmunes. Entonces, ¿cómo entendemos el Salmo 91? Bueno, la única manera en que una enfermedad nos puede tocar, o inclusive Satanás nos puede tocar, es porque esté dentro de los planes de Dios. Si no está dentro de los planes de Dios, entonces nada nos puede tocar. ¿Qué pasa con la vida de Juan? Juan el Bautista, que fue, dijo Jesús, profeta como él, jamás se ha levantado, ni habrá como él. Juan no fue un hombre que escribió ningún libro, mas sin embargo Jesús dijo que fue el profeta más grande entre todos los profetas. Mas sin embargo, por reprender la vida de un rey, por decir que no le era lícito tener a su mujer, lo encarcelaron. Y por el capricho de una jovencita, le cortaron la cabeza. Entonces, ¿en dónde está el Salmo 91?
¿En dónde está la protección de Dios? ¿Falló el Salmo 91? No, no falló el Salmo 91. Simplemente es que a veces tenemos que entender que hay que interpretar los versículos, los capítulos, a la luz de todas las Escrituras. ¿Tenemos protección de Dios de acuerdo al Salmo 91? Sí, 100%. Si Dios no permite que Satanás nos toque, no lo va a hacer. Pero la única manera en que somos tocados, como la vida de Juan, que Dios permitió que le cortaran la cabeza, es porque así Dios lo decidió y porque estaba en su voluntad. Yo sé que decir estas cosas de repente nos sacuden, porque siempre tenemos una idea en donde tomamos versículos y tenemos la idea en que nada nos va a pasar, nada nos va a suceder. Pero esto es importante entenderlo porque entonces, cuando llegan las tribulaciones, cuando hay persecuciones, entonces podemos entender, podemos tener un panorama más bíblico de a qué atenernos. Y entonces es por eso que es tan importante entender el contexto general de las Escrituras. Entonces, una vez dicho esto, dando esta introducción, ¿qué debemos de aprender o qué debe aprender la iglesia? ¿Qué enseñanzas trae las tribulaciones? Bueno, en primer lugar, las tribulaciones son necesarias porque forman parte de nuestro crecimiento. Y eso lo enseñó Jesús. Son parte de nuestro crecimiento. Esto significa que la iglesia puede estar orando, puede estar bien. Inclusive puedes estar en tu mejor momento. Que somos personas que hacemos nuestro devocional, buscamos a Dios todos los días, asistimos a la iglesia. Somos personas que estamos involucrados dentro de la iglesia. Pero las pruebas y las tribulaciones no se deben a que necesariamente haya un pecado en nuestras vidas o porque la iglesia esté mal. La Biblia dice, son necesarias y forman parte de nuestro crecimiento. La Biblia dice que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, ¿son necesarias? ¿Forman parte de nuestro crecimiento? No nos debe de caer por sorpresa. No nos debe de caer de extrañez y decir, bueno, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente vienen las tribulaciones, vienen las enfermedades o como el COVID, que de repente la iglesia se ve afectada por todo esto que está pasando? Todo esto trae una enseñanza. Pero algo que tenemos que distinguir cuando Dios nos sacude con este tipo de cosas. Para el mundo, para el pecador, representa juicio. Es una llamada de atención para que la gente pueda proceder al arrepentimiento. Pero no así para la iglesia. Cuando suceden estas cosas, para la iglesia es disciplina. Es una manera en que Dios muestra su gracia y su amor para que entonces la iglesia pueda encaminarse. De repente podemos estar flaqueando en algunas áreas de nuestras vidas. Bueno, Dios a través de estas cosas nos disciplinan y resultan para bien, resultan para un fin y que beneficia nuestra vida. Entonces, son necesarias para nuestras vidas. Dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense, este contexto de lo que está hablando Pablo, esto lo dice después de que a él lo apedrearon. Él lo apedrean en la ciudad de Listra. Y fue tal lo que le sucedió a Pablo, que dice que lo sacaron de la ciudad arrastrando porque pensaban que estaba muerto. Y una vez que sale de esta ciudad y es librado, entonces es cuando él menciona este pasaje. ¿Saben qué? Es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Bueno, y si son necesarias,
de acuerdo a la providencia de Dios, entonces es porque Dios lo permite. Dios lo permite. Y eso forma parte de nuestro crecimiento en nuestras vidas. También las tribulaciones prueban el nivel de compromiso que tenemos con Dios. Porque la iglesia, la gente, los hijos de Dios, no siempre tenemos el mismo nivel de compromiso. Tenemos diferentes compromisos con Dios. Entonces, las pruebas sacan a la luz qué tan dispuestos estamos para seguir a Dios. Dice Lucas en el capítulo 14, versículo 27, Lucas 14, 27, hablando Jesús, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Él hablando de que para ser sus discípulos y ser seguidores, tenemos que entender que debemos de pensar que si le vamos a seguir, tenemos que cargar con la cruz. ¿Qué significa cargar la cruz? Bueno, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, cuando veían que una persona pasaba cargando la cruz, ellos ya sabían que lo iban a crucificar. Dice, cuando veían que una persona estaba cargando la cruz, detrás de ellos los soldados, porque ya sabían que lo iban a crucificar. Entonces, de ahí viene ese sentido de decir que carguemos nuestra cruz. Cargar nuestra cruz quiere decir que estamos dispuestos a todo. Venga lo que venga, nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, aun cuando perdamos nuestras vidas delante del Señor, no es perder bíblicamente, eso es ganar. Ofrecer nuestras vidas literalmente es una muestra de una verdadera adoración que le podamos dar a Dios. Literalmente es una verdadera adoración. El libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos dice cómo vencieron los hijos de Dios en medio de las tribulaciones y nos da 3 razones el libro de Apocalipsis. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 11. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué vencieron en medio de las tribulaciones? En primer lugar, por la sangre del Cordero, por el testimonio de sus palabras, por el Evangelio, por las promesas que Dios tenía para los hijos de Dios, y porque aun cuando Satanás piensa que matando a un cristiano, quitándole la vida a un cristiano, piensa que está ganando, al revés. Porque demostramos, aún hasta la muerte, que menospreciamos nuestras vidas, que no tenemos en mucho nuestras vidas y que estamos dispuestos a ofrecer nuestras vidas por el amor que le tenemos a Dios. Entonces, un cristiano, aun cuando pierde su vida, no es perder, es ganar. Siempre va a ser ganar. También las tribulaciones nos muestran qué tanto amas a Dios o la razón por la cual amamos a Dios. Obviamente, hoy en día, por el evangelio que se comparte, un evangelio muy diluido, un evangelio en donde ofrecemos las maravillas, en donde Dios nos resuelve todos los problemas, que Dios nos prospera, que Dios prospera nuestros negocios, que Dios trae una bendición y que todo es bendición. Bueno, la mayoría de la gente se acerca a Dios por razones no correctas. Y obviamente no ama a Dios por razones correctas. Y tenemos que enseñar a través del Evangelio, el verdadero Evangelio, cuál es la razón por la cual la gente necesita acercarse a Dios. Es verdad que a veces la gente tiene necesidad, pero eso no es la razón principal por la cual nosotros tenemos que evangelizar a la gente. La necesidad principal que los separa de Dios no es su desgracia, de su dinero o de su divorcio, que son importantes. La desgracia principal que nos separa de Dios es nuestra maldad y nuestro pecado. Y esa debe ser la razón por la cual la gente necesita acercarse a Dios. Obviamente la gente no entiende eso.
Pero el cristiano sí sabe. Y tenemos que evangelizar el correcto evangelio para que entonces la gente pueda proceder a un arrepentimiento genuino y verdadero. A veces vemos a la gente llorando dentro de las iglesias porque le está yendo mal en su negocio. Y lo vemos ahí quebrantado, lo vemos ahí que pasa al frente de la iglesia y decimos, mira, esta persona es cristiana. Mira cómo llora, mira cómo está quebrantado. Sí, está quebrantado porque posiblemente le está yendo mal en su negocio. Pero no está quebrantado por su pecado. No está llorando porque ofendió a Dios. Entonces, a lo mejor se está acercando no por razones correctas. Y posiblemente porque no le enseñaron un evangelio correcto. Entonces, las tribulaciones sacan a luz qué tanto amamos a Dios. Porque no siempre amamos a Dios por las razones correctas. Una vez, Satanás se le acerca a Dios y le dice, mira, Job te sigue, Job es fiel a ti porque lo has bendecido. Todo lo que le has dado, esa es la razón por la cual él te bendice, pero quítale todo lo que tienes para ver si no te maldice. Dice en Job, en el capítulo 1, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás sabe por qué mucha gente sigue a Dios. Satanás sabe por qué mucha gente va a la iglesia. Y le dice, mira, mucha de la gente va a la iglesia porque solamente quiere bendición. Solamente quiere recibir tus favores, pero no porque te amen. No porque en realidad quieran ser personas íntegras. No porque en realidad sean personas que saben el Dios que tienen en sus vidas. Quítale lo que tienen para ver si no te maldicen. Quítale lo que tienen para ver si no reniegan de ti. Es como decir, mándales el COVID-19 para ver cómo van a responder, para ver cómo ellos van a renegar de ti, que ellos puedan ser probados a través del COVID-19 para ver si en realidad te siguen bendiciendo. Dice el versículo 10, ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, diciendo Satanás? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, lo que aprendemos de Job, porque más adelante aprendemos que Job fue probado, fue tocado al máximo. Y este es un ejemplo de que a veces las pruebas vienen no porque haya pecado en nuestras vidas, no porque la iglesia esté mal, sino porque a veces Dios prueba nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Y Job fue probado de tal manera que Job jamás pronunció maldición en contra de Dios. Jacob no amaba a Dios por lo que le había dado, sino Jacob amaba por lo que era Dios. Job entendió que el amor que debemos de tener a Dios no es por las bendiciones que Él nos pueda dar, sino porque ahora entendemos al Dios que amamos, al Dios que ha salvado nuestras vidas. Y yo te pregunto esta tarde, ¿cómo responderías si Dios te quitara todo lo que te ha dado? ¿Serías una persona que seguirías bendiciendo a Dios pese a que te quitara las cosas? Y aún más, como probó la vida de Job, si Dios tocara a un ser querido, si Dios se llevara a un ser que amamos dentro de nuestra familia, ¿seguiríamos respondiendo de la misma manera? Son pruebas fuertes. Pero aún ese tipo de pruebas, si amamos a Dios, las vamos a pasar. Sin lugar a duda. Entonces,
Job dijo en el capítulo 2, versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Si está en su voluntad, si está en sus propósitos, Dios probarnos de esa manera, ¿solamente estaremos contentos porque nos bendice? Si Dios decide probarnos aún con aquello que nos parece mal, alabado sea Dios, como respondió Job. Alabado sea Dios. También otra de las cosas que Dios utiliza en medio de las tribulaciones en la iglesia es para traer santificación a la iglesia, poderla santificar. Obviamente hay tiempos en donde la iglesia no está bien. A veces la iglesia descuidamos la vida espiritual. A veces damos lugar a enseñanzas falsas. Últimamente la iglesia ha permitido enseñanzas, filosofías humanas. Hemos permitido que se introduzca la psicología, la superación personal. Y permitir que eso entre a la iglesia, esa es fornicación. Eso no es correcto. Y tenemos que regresar a las sendas antiguas y tenemos que regresar a las escrituras. No necesitamos predicar nada que no esté dentro de las escrituras. A veces la iglesia permite el pecado, tolera el pecado, a veces por no molestar a los cristianos o porque no se nos vaya a ir la gente de la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender que el compromiso no es con la gente, el compromiso no es con la gente, sino con Dios. Y tenemos siempre que hablar con la verdad, exponer la verdad, y que si a veces exponer la verdad puede lastimar, puede doler, mejor que duele un momento, mejor enfrentar al hermano que está mal, y no que una persona, por no decir la verdad, sea condenada. Que esa persona vaya al infierno por temor a que se vaya de la iglesia. Entonces tenemos que cuidar a la iglesia lo que enseñamos, lo que toleramos. Hay un ejemplo que sucedió en la iglesia de Tiatira, en donde la iglesia empezó a tolerar ciertas enseñanzas. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20. Si lo quiere leer conmigo, Apocalipsis 2:20. En donde dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, esta mujer, Jezabel, esta mujer que se decía profetiza, que no tenía nada de espiritualidad, la iglesia estaba permitiendo que sus hijos fornicaran. ¿De quién está hablando? De aquellos que van a la iglesia, de aquellos que aman a Dios, pero a veces por descuidos espirituales permitimos y toleramos pecado en nuestras vidas. Pero algo muy importante que enseñamos, algo que nos enseña este pasaje, el versículo 22, dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Aquí estamos hablando que Dios permite la tribulación y trae disciplina aún en aquellos que aman a Dios, que descuidan su vida espiritual por falta de oración, por falta de congregarse a la iglesia, y Dios los disciplina. Y a veces esa disciplina, por amor y por salvación, Dios los llama. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Aquellos que no discernieron el cuerpo del Señor y que comían la cena indignamente, muchos de ellos murieron como una disciplina para la iglesia. A veces Dios disciplina a su iglesia fuertemente y Dios la sacude.
pero es para santificar a su iglesia, para entender que no podemos tolerar el pecado en nuestras vidas. Y esta es una manera de llamarnos al arrepentimiento, a que nos arrepintamos de aquellas cosas que sabemos y entendemos que no están bien en nuestras vidas. También las tribulaciones nos revelan el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas? Cuando los cristianos eran perseguidos y asesinados, obviamente dejaban de congregarse. Y lo único que los mantenía era su relación con Dios. Hubo muchas veces en donde la iglesia ha sido perseguida, los cristianos habían sido perseguidos, los quemaban, los torturaban, y eran tiempos en donde se suspendían la iglesia no se podía congregar. Algo parecido con lo que estamos viviendo hoy en día, en donde la mayoría de las iglesias a nivel mundial han dejado de congregarse, pero no por persecución del gobierno, sino por obvias razones, dejamos de congregarnos. Pero esas veces que en donde la iglesia era perseguida y ya no podía congregarse, era una manera de sacar a la luz cuál era el nivel de compromiso que el cristiano tenía con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que no nos congregamos, ahora que no vamos a la iglesia y que valoramos congregarnos, hay gente que deja de tener y que no tiene nada, porque hay gente que lo único que tiene es iglesia. Y cuando deja de congregarse, no ora, no busca a Dios. ¿Y qué es lo que nos revela este tipo de situaciones? Que sin iglesia se quedan sin nada porque no mantienen una relación con Dios. Obviamente congregarnos es bendición. Es muy importante congregar. No debemos de faltar de congregarnos. Pero en esta situación lo único que nos mantiene es nuestra relación con Dios. Pero hay gente que hasta está contenta no congregarse. Yo creo que está feliz de no asistir a la iglesia porque los manda su mamá o el esposo los manda para ir a la iglesia. Pero hay gente que fuera de la iglesia se queda sin nada porque no tiene relación. Entonces quiero terminar este mensaje diciendo que debemos de aprovechar estos tiempos, obviamente, para evangelizar, para compartir. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si la iglesia no es pura, si la iglesia no es santa? Dice la Biblia que el juicio de Dios comienza primero en la casa de Dios. Antes de fijarnos en lo que pasa afuera, antes de juzgar si Dios le está dando su merecido a la gente pecadora, a la gente que no está buscando de Dios, primero tenemos que mirar hacia adentro, primero tenemos que mirar hacia adentro de la iglesia, porque primero empieza la disciplina para sus hijos. Y no podemos salir a evangelizar un evangelio correcto si no hay pureza en nuestras vidas, si no entendemos lo que Dios está tratando de lograr con todo esto que está sucediendo. Primeramente, tenemos que acercarnos a Dios para estar listos y poder ir afuera y poder compartir el verdadero virus que mata. La semana pasada hablamos que el virus COVID-19 en realidad es benigno, porque la mayoría de la gente, de acuerdo a las estadísticas, no va a morir. Eso es bueno, son buenas noticias. Pero hay un virus más peligroso en el cual la gente debe de saber. Ese virus se llama pecado. El virus, el COVID-19, solamente puede matar y no necesariamente condena a la gente. Pero el pecado, si la gente muere sin estar arrepentido de su maldad, eso sí los va a matar. A eso sí debemos tener temor. COVID-19, de alguna manera, yo creo que la vamos a librar. Tenemos la ayuda, tenemos la protección de Dios. Pero hay un pecado, hay un virus que la gente necesita saber y tenemos que compartirlo.
Ahora que hemos aprendido con todo esto del COVID-19 a lavarnos las manos, a no estar en la calle, a guardar la sana distancia, yo creo que muchos de los cristianos, por temor al COVID-19, pues todos hemos obedecido estas reglas de higiene. Y yo digo que tenemos que obedecerlas, son muy, muy importantes. Pero imagínense, somos buenos para guardar la sana distancia, para lavarnos las manos, para mantener limpio nuestro cuerpo físico. Pero más, yo digo, más que mantener nuestro cuerpo físico, hay que mantener puro nuestra mente y puro nuestro corazón. Y yo te digo, hermano, esta tarde, por cada vez que te laves las manos, por cada vez que lo hagas por no infectarte de COVID-19, 10 veces lava tu corazón. 10 veces lava tu mente, lava tus pensamientos. Ahora resulta que nos hemos hecho muy higiénicos con todo esto que nos está pasando, pero muy poco somos higiénicos con nuestra pureza moral, con nuestra limpieza espiritual. Hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestros pensamientos, hay que cuidar lo que hablamos. Este es un tiempo, obviamente, para santificar a la iglesia. Como dije hace rato, el COVID-19 para la iglesia no es para condenación, sino es para disciplina. Y este es un llamado para la santificación de nuestras vidas. Y debemos de pensar seriamente cómo está nuestra vida. Yo termino diciendo todo esto, mi hermano que me estás escuchando. Si después de 2, 3 meses, 4, no sé cuándo terminemos con esta pandemia, si después de 4 o 5 meses que regresemos a la iglesia y podamos dar testimonio y la libramos y nos sentimos contentos porque no fuimos enfermados, porque tuvimos la protección de Dios, porque tal vez no morimos o ningún familiar murió, esa es una bendición. Pero si esto no sirve para cambiar tu vida y para santificarte, yo pregunto, entonces no sirvió de mucho. No sirvió de mucho. Debemos de tomar en cuenta que este es un llamado para la iglesia, para purificarla, para santificarla. Mi hermano, yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mi deseo es poder compartir la sana doctrina, la sana escritura, de tratar de ser fieles, apegados lo más posible a las santas escrituras. Yo te pido que este video lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, dale me gusta, compártelo, porque yo creo que va a ser de mucha bendición y queremos darte gracias por estar con nosotros. En verdad, bendiciones a todos los que nos están escuchando, bendiciones a la familia de la Vid y que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y que tengan una bonita tarde.